Buen día. El encargo de redactar un artículo sobre la hispanidad me invita a abordarlo de mi especialidad, que es el derecho constitucional. Una manera de comprender la Constitución es reconocerla como resultado de un proceso tanto histórico como cultural. Y es que aunque la difusión del constitucionalismo en la América española tuvo influencia francesa, fue a través del pensamiento y la redacción de la Constitución de Cádiz de 1812 la cual reconoció la representación parlamentaria de los virreinatos en las Cortes Generales. Es probable que la experiencia estadounidense, que llevó a la Declaración de Independencia de 1776, con la histórica frase No taxation without representation, influyera en los argumentos para evitar lo sucedido en el Reino Unido. El efecto cultural del constitucionalismo en América Española dejó impresos algunos rasgos de la hispanidad. Curiosamente, los hispanos que emigraron al continente americano parecen ser más conscientes de lo que significa ser español que aquellos que permanecieron en la península, quienes a veces usan la frase más se perdió en Cuba y pueden mirarnos con condescendencia. Conocer el legado español desde los Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego, abarcando 20 millones de kilómetros cuadrados a fin del siglo XVII, revela un conjunto de denominadores culturales comunes, como el idioma, una religión mayoritariamente compartida, frases populares con variantes enriquecedoras, rasgos temperamentales más andaluces, influencias en la indumentaria y lo más valioso de todo el mundo, el mestizaje. Todo ello resulta en la configuración de una nación, de nacer y de patria, de pater, padre, que ha formado nuestra identidad. La influencia de Cádiz es palpable en el artículo segundo de la Constitución de 1812, conocida como la PEPA, que declara la nación española libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Esta declaración ponía fin a la monarquía absoluta y estableció una monarquía constitucional. El impacto de Cádiz en los países iberoamericanos es evidente en la Constitución argentina de 1826, que hace referencia a la nación argentina como un Estado libre e independiente de toda dominación extranjera. Textos similares se encuentran en las constituciones históricas de Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela durante el siglo XIX. La Constitución de Cádiz también influyó en las constituciones peruanas del siglo XIX y principios del XX en cuanto a la configuración de la soberanía, ¿no? Aunque hoy en el Perú se reconoce la soberanía popular, las constituciones históricas de 1823, 1856, 1860, 1867 y 1920 reconocieron la soberanía nacional bajo la influencia de Cádiz. En Venezuela, las constituciones del siglo XX, como la de 1925, reconocen la soberanía nacional, mientras que las de 1929, 1936 y 1999 establecen la soberanía popular. En el Río de la Plata, los textos constitucionales de 1819 y 1826 se inspiraron en Cádiz y en Norteamérica. José María Morelos elaboró la Constitución mexicana en 1814 a semejanza de la gaditana. En conclusión, el concepto de nación y soberanía se expresó como símbolo de independencia e individualización de los nuevos estados, compartiendo la herencia de la hispanidad. No era posible volver a una etapa previrreinal, sino convertirse en nuevas comunidades políticas con historia, cultura y valores compartidos. El reciente protagonismo de los llamados pueblos originarios, que ignoran el mestizaje de 400 años de virreinato, es una propuesta antihistórica que promueve confusión y errores de interpretación cultural con fines políticos. Con el tiempo, las constituciones iberoamericanas cambiaron, ¿no? Manteniendo rasgos comunes, ¿no? Repúblicas, presidencialismos, amplios catálogos de derechos y libertades, tratados internacionales y órganos supranacionales para su protección. Pero su duración dependió de la madurez de la clase política. La Constitución actual de Argentina de 1853-60, con su reforma en 1994, así como la Constitución actual mexicana en 1917, están ancladas en episodios históricos relevantes, mantuvieron su identificación como repúblicas democráticas e independientes. La Constitución Federal y Liberal de Juan Bautista Alberdi en Argentina y la Revolución de Zapata en México contra el régimen de Porfirio Díaz son ejemplos de constituciones que, aunque han cambiado formalmente, siguen siendo casi un símbolo patrio. La Constitución de Cádiz de 1812 no tuvo tiempo para un desarrollo jurisprudencial como el estadounidense en 1787, pero su ideario liberal, influenciado por las revoluciones norteamericana y francesa del siglo XVIII, dejó un legado en las nuevas repúblicas.
Su aplicación se notó gracias a los representantes que participaban en su redacción, aportando desde su experiencia el diseño de las principales instituciones constitucionales. Aunque el lenguaje jurídico de la Constitución de Cádiz era difícil de comprender para la América iberoamericana de la época, su influencia en la configuración de la hispanidad es innegable. Reconocerla como el camino político que selló los rasgos de nuestra identidad es una exigencia de justicia. Han sido muy amables. Muchas gracias.